Hola, ahora voy a resolver este problema de optimización en una región cerrada y acotada. Entonces, lo primero que quiero decir es que cuando tenemos una región cerrada y acotada y una función continua, con el número de variables que sea, el problema siempre tiene al menos un máximo y al menos un mínimo. Podría tener dos valores de x e y que llegan al mismo máximo o al mismo mínimo, pero tiene que tener un máximo y un mínimo. Y eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, el procedimiento tiene dos partes. La primera parte vamos a considerar la región R sin considerar su frontera, o sea, me refiero al conjunto abierto. O vamos a asumir de que estamos trabajando en un conjunto abierto porque la función gradiente, así como las derivadas en una variable, pueden equivocarse en algunos puntos de la frontera. ¿Ya? Entonces, el primer paso va a ser siempre calcular el gradiente primero. Ya, entonces el gradiente va a ser la derivada con respecto a x, la derivada parcial de la función. La voy a calcular rápido. Esto es 2 menos 2x, haciendo las propiedades y la suma de las derivadas parciales. Y luego la derivada parcial con respecto a y sería bastante parecida, solamente que es 2 menos 12. ¿Ya? Ese es el primer paso, calcular el gradiente. Nuestro siguiente paso va a ser preguntarnos cuándo el gradiente es equivalente al vector nulo, ¿ya? Y esto es muy importante porque, a diferencia en una variable, que nosotros igualamos la derivada a cero, aquí tenemos que igualar todas las derivadas a cero, todas las derivadas parciales me refiero. Por lo tanto, si tengo más de dos variables, o dos o más variables, voy a tener un sistema de ecuaciones. Y los sistemas de ecuaciones a los que vamos a llegar no necesariamente son lineales, ¿ya? Por lo tanto, podrían tener múltiples soluciones. En este caso, es más simple porque tuvimos suerte y nos encontramos con un sistema lineal. Entonces, resolvemos incluso en la primera ecuación solo tengo x y en la segunda solo tengo y, entonces, por lo tanto, es como resolver dos ecuaciones independientes y después relacionarlas. La primera solución es que x es igual a 1. Y la segunda solución de la segunda ecuación es que y sea 1. Pero como tienen que cumplirse simultáneamente, vamos a decir de que el punto crítico, el único punto crítico es el punto 1,1. ¿Ya? Solamente tenemos una porque el sistema es lineal y está bien definido, por lo tanto tiene una solución única. Ya, entonces, ocupando el gráfico, me doy cuenta, bueno, esta escala está bastante pequeña, ¿ya? Aquí tenemos 9 en la altura, y el triángulo limitado por la recta y igual 9 menos x, ¿ya? Por lo tanto, el punto 1,1 está como por aquí. Podemos ver de que es un punto interior de la región. Por lo tanto, es un punto candidato a ser máximo o mínimo. Puede ser de que no sea nada, pero lo vamos a guardar ahí para el final del ejercicio. Entonces, esto queda archivado en la memoria, ¿ya? Y seguimos trabajando con el resto del problema, que es cómo trabajamos con la frontera. Entonces voy a pausar y continuamos. Ya, entonces lo que no alcancé a decir antes de pausar es que el punto crítico que tenemos hasta ahora es 1,1, que es el punto crítico del gradiente. Y la idea es que el método lo que va a hacer es ir agregando la lista de posibles candidatos. ¿Ya? Por eso le pongo PC, que es punto crítico, pero en realidad también tiene la misma sigla que posibles candidatos. Entonces ahí le pongo una coma y puntitos suspensivos, porque esa lista se va a ir poblando. ¿Ya? Lo que va a pasar en este problema y en todos los problemas de este tipo es que vamos a tener por lo menos dos candidatos. Si tenemos dos candidatos, quiere decir que uno es el máximo y uno es el mínimo. Pero lo que pasa en la generalidad es que vamos a tener n candidatos y vamos a dejar el más grande y el más chico como máximo, el más grande como máximo y el más chico como mínimo. Entonces, segundo paso, vamos a evaluar la frontera de la región, pero me fijo que tengo tres fronteras. La frontera vertical, la frontera horizontal y la tercera
la frontera oblicua. Ya. Da lo mismo el orden. Vamos a partir por la horizontal porque es arbitrario. ¿Ya? Entonces, cuando estamos en la frontera horizontal, estamos en el caso de que y es igual a cero y que x está entre 0 y 9. ¿Ya? Si no llega a pasar de que estamos en el 0 o en el 9 no importa, se puede considerar como candidato, pero lo que estamos viendo es que por ahora estamos tomando la frontera, pero sin la frontera de la frontera. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es decir que vamos a evaluar la función en los puntos de esta forma. En este caso el x sigue siendo x, pero ahora el y pasa a ser siempre 0. Y vamos a evaluar esta función que se va a transformar en una función g que depende solamente de x porque ya evaluamos el y en un punto fijo. Y esta función va a ser 2 más 2x menos x cuadrado. Fíjense que todo lo demás se hizo 0, por lo tanto es como que no estuviera. ¿Ya? Y aquí tenemos dos posibilidades. O aplicamos derivada, o como es una cuadrática, podríamos aplicar algún método con la parábola, porque podríamos encontrar el vértice de la parábola, porque una parábola o tiene un mínimo o tiene un máximo dependiendo del coeficiente eh, que acompaña al x cuadrado. ¿Ya? Como estamos haciendo, ocupando derivadas, vamos a seguir con derivadas. Entonces, la derivada con respecto a x ahora es derivada total, va a ser 2 menos 2x, que es bastante parecido a lo que hicimos antes cuando calculamos el gradiente. Eso es lo que va a empezar a pasar. Entonces, lo que dice es que cuando, claro, cuando esto es igual a 0, esto es cuando el x vale 1. Pero fíjense que no es el mismo punto que cuando estudiamos el gradiente. ¿Por qué? Porque el y está obligado a ser 0. Entonces, ya tenemos nuestro segundo punto candidato, que sería el 1,0. La lista sigue creciendo. Entonces, aquí no es necesario que calculemos segunda derivada porque no nos interesa la geometría del punto, sino que nos interesa cuál es el más grande y el más pequeño. Máximos y mínimos absolutos. No tiene nada que ver con los extremos relativos ni con los puntos así. Entonces voy a pausar y voy a seguir con el siguiente paso, que sería la siguiente frontera. Ya, entonces el tercer paso va a ser la frontera vertical. Entonces ahora el x vale 0 y el y vale 0,9. En este caso es porque es simétrico con respecto a x e y. ¿Ya? Podría ser que la región tuviera más irregularidad, etcétera, etcétera. Entonces ahora lo que hacemos es evaluar f en x en 0 y el y sigue variando. Y esto va a ser una función, si quieren, h de i. El nombre es irrelevante. Y ahora cuando evalúo me queda 2 más 2i menos i cuadrado, que si se fijan es la misma parábola, pero en términos de i. Entonces ya sabemos que si hacemos h de i igual a h' de i igual a 0, la única solución es que i sea igual a 1. Por lo tanto, mi siguiente punto crítico o candidato es el 0,1. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la siguiente frontera. Ya, ahora estamos en la frontera oblicua, donde y varía con el x, con la regla 9 menos x, y el x lo dejamos libre entre 0 y 9. Por lo tanto, si evaluamos tal como está, van a ser los puntos de la forma x, 9 menos x. Entonces aquí vamos a obtener una curva o una función, llamémosle s. S de x es igual a 2 más 2x más 2 por 9 menos x menos x cuadrado, y aquí cuidado con esto, menos paréntesis 9 menos x cuadrado. ¿Ya? Se puede expandir ese polinomio, el 9 menos x al cuadrado, pero como vamos a aplicar derivada, podemos aplicar reglas de derivación sin necesitar expandir. Entonces la derivada sería 2 más 2 por la derivada de 9 menos x, que es menos 1. ¿Ya? Entonces me quedaría menos 2. Esto me quedaría menos 2x. Y aquí, cuidado, aquí baja el 2, 2,
9 menos x, y todo esto por menos 1. ¿Ya? Ahora sí, como tenemos que resolver esta expresión igual a 0, vamos a primero ordenar. Primero los x, me queda menos 2 por menos x, menos 1, me quedaría menos 2x, menos 2x, menos 4x, ¿ya? No tengo más x, y ahora voy a ver los números. 2 menos 2 se van, menos 2 por menos 9, pero por otro menos 1 me queda 2 por 9, 18. ¿Ya? Esto igual a 0. Por lo tanto, esto, si lo ordenamos un poco, es lo mismo que decir 9 medios. O sea, estamos en la mitad del intervalo. Igual eso tiene alguna justificación, pero no vamos a entrar en detalle. ¿Ya? Entonces, ojo, que si x vale 9 medios, y vale 9 menos 9 medios. O sea, se mantiene la simetría del problema. Insisto, no todos los problemas son simétricos. 9 medios. ¿Ya? Entonces, si hacemos el dibujo, aquí me había faltado, voy a borrar aquí la R, porque estoy marcando dónde están los puntos más o menos, ya para tener una idea. Aquí está el otro, aquí está el otro, y el otro está en la mitad y en la mitad, acá. Tiene que estar en la frontera. Ya. Y el quinto paso aquí, como tenemos espacio, vamos a agregar aquí el 9 medios. 9 medios. El siguiente paso es agregar a la lista la frontera de las fronteras. Entonces agrega las fronteras de las fronteras. Ya, vamos a escribir una sola frontera. La primera frontera es la intersección de la vertical con la horizontal, que sería el 0, 0. ¿Ya? Después la vertical con la oblicua, que sería 0,9 y 9,0. ¿Ya? Entonces voy a borrar un poco y voy a agregar los puntos que se me terminaron agregando por un tema de espacio. ¿Ya? Y continuamos. Ya, entonces ahí completé la lista. Tenemos 1, 2, 3, 4, 7 puntos candidatos y los dibujé, los puse en verde en el gráfico para que entiendan dónde estamos ubicados, ¿ya? Pero la ubicación no es lo que importa es el valor, evaluar la función, ¿ya? Entonces vamos a ir evaluando uno a uno, el orden da lo mismo, porque vamos a ir seleccionando, ¿ya? Entonces vamos a poner f de 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Importante que no dejen ninguno fuera. F de 0, 0, F de 0, 9 y F de 9, 0. Ya, y vamos a decir una propiedad de la función. Esto es optativo, pero fíjense que f de x, y es igual a f de y, x. Yo hablé que tenía mucha simetría el problema, o sea, la región es simétrica, tiene una cierta simetría, y la función también es simétrica, por lo tanto, si ya calcularon, por ejemplo, el f de 1, 0, el resultado es el mismo que f de 0,1. ¿Ya? Si intercambiamos el orden en este caso, como que da lo mismo. ¿Ya? Entonces, bueno, f de 1 es 2 más 2 más 2 menos 1 menos 1. Si no me equivoco, 2 más 2 más 2 menos 1 se van los dos, me da 6. ¿Ya? F de 1,0 es 0, perdón, 2 más 2 menos 1. 2 más 2 más 2 menos 1, perdón, 2 más 2 menos 1 es 3. Así que ya sabemos que este también es 3, por la propiedad de la simetría. Ya. El 9 medios es un poco más complicado de calcular, entonces lo vamos a hacer de a poco. Esto es 9 más 9 menos 81 cuartos menos 81 cuartos. Ya, y 81 cuartos son 81 medios, si tenemos dos. 11, 13, 26 medios menos 81 medios son 5, 65 medios, pero negativo. Ya, este es bastante chico porque es negativo.
Voy a verificar algo. Ya, estaba verificando que no hubiera cometido ningún error numérico y me doy cuenta de que esto es 11 13 26 menos 81 eh, medios, pero me parece que hay un error numérico. Voy a volver a checar porque me está dando otro resultado con el Excel. Ya encontré el error. Estos son 20, son 40 medios, no 26 medios. Había sumado muy mal. 81 medios y estos son menos 41 medios y ahí ese resultado se está chequeado. ¿Ya? Luego, f de 0, 0 es 2 más 0 más 0 menos 0 menos 0, 2. Ya. Y con esto terminamos porque el otro es simétrico. Entonces aquí me da 0, perdón, 2 más 18. Bueno, lo voy a escribir mejor para no equivocarme. Y menos 81. Ya, este también es muy negativo. 20 menos 61. ¿Ya? Y este, como dijimos, tiene que tener el mismo resultado por la propiedad simétrica. Entonces, vamos a quitarle el cuadrado aquí al 41 medios porque, aunque me puse contento de haberlo calculado bien, no es significativo. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar los más grandes y los más pequeños. Entonces, el más grande es, entre los positivos, 6. Este sería el máximo. El valor de la función máximo es 6 y ocurre cuando estamos en el punto 1,1 aquí. Ahí estamos al máximo. Y para el mínimo ocupemos otro color, un color así como amarillo. Bueno, ese. Y sería el más negativo, que en este caso son estos. Este y este. Como dije, podría pasar de que fueran dos, pero tiene que coincidir en valor. Entonces el valor mínimo es menos 61 y ocurre en estos dos puntos. Aquí y acá. Y los demás puntos verdes que marqué en el mapa eran candidatos, pero no son ni máximos ni mínimos. No estamos hablando de relativos, estamos hablando de absolutos, ya para que no se confundan con la diferencia. Eso, muchas gracias.